Ahí vamos. Lo tenemos, Bo. Hola. Denme un segundo. Bo, piensa rápido. Bienvenidos a Cultura en Decadencia. Mi nombre es Pete Joseph. Como saben, este show fue diseñado para aquellos que quieren ser un poco más escépticos sobre la sociedad porque quizás vosotros sois como yo. A medida que tropiezas en torno a este experimento que llamamos sociedad global, no puedes dejar de sentir una creciente sensación de malestar, tal vez frustración, con respecto a cómo nosotros, la familia humana, ha decidido organizarse en este pequeño planeta. El fallecido astrónomo y bien conocido defensor del pensamiento científico, Carl Sagan, en su famosa serie de la PBS Cosmos, una vez nos formuló la pregunta: si fuésemos visitados por especies superiores de otra parte de la galaxia, y nos viésemos en la obligación de explicarles sobre la hospitalidad de nuestro planeta, por no mencionar el estado de las relaciones humanas actuales, ¿podríamos estar orgullosos de lo que le describimos? ¿Cómo podríamos abordar nuestra explicación de cómo casi la mitad del mundo apenas sobreviven en la miseria y enfermedad? ¿O simplemente mueren innecesariamente a una velocidad aproximada de una persona cada 2 segundos? Todo esto ocurriendo como consecuencia de una avanzada realidad tecnológica, donde podríamos fácilmente alimentar, vestir y proporcionar vivienda a cada familia sobre la Tierra, poniéndolas en un nivel de vida respetable. ¿Cómo podríamos encarar la guerra global? 230 millones asesinados por sus padres en los últimos 100 años solamente. ¿Basándose en qué? Territorios insignificantes, recursos, dogmas, ideologías obsoletas. De nuevo, todo esto ocurre en las sombras de un inminente reconocimiento científico, que es que en realidad somos simplemente una sola familia compartiendo un hogar, regidos por exactamente las mismas leyes de la naturaleza, y por lo tanto la misma ideología operacional unificadora. ¿Qué hay de nuestro sistema económico, la piedra angular que define a nuestra sociedad? Por no hablar de nuestras motivaciones dominantes. ¿Cómo podemos explicar esta realidad, en la que en lugar de organizarnos eficientemente, como un sistema único para gestionar adecuadamente este hogar que compartimos, que infantilmente se divide, compite y explota a los demás, mediante un juego arcaico y completamente disociado del medio ambiente? Un juego, que por cierto, no solo parece perpetuar un amplio espectro de atrocidades sociales, sino que ahora parece ser la sociedad más desestabilizada, que disminuye nuestra salud pública. Perdón por decirlo. Pero como individuo realmente no me importa lo que vosotros creáis, ni lo respeto particularmente. ¿Por qué? Porque en realidad no respeto lo que yo creo tampoco. No existe evidencia que demuestre que cualquiera de los valores tradicionales establecidos, estructuras sociales o prácticas comunes que tengamos hoy, serán relevantes mañana. Lo único que parece resistir al paso del tiempo es esta noción de cambio, la comprensión de la constante evolución de nosotros mismos y el mundo en que vivimos. Tal vez, algunos podrían pensar que esa es la verdadera definición de inteligencia humana. ¿Qué piensas de eso? Mientras menos sabemos, más vulnerables somos. Así que cuando mires por la ventana, pregúntate, ¿ves inteligencia o ves dogma? ¿Ves a una cultura que escucha y trabaja para realinearse con los órdenes naturales emergentes que van desplegándose? ¿O ves esfuerzos porfiados y desesperados de muchos, particularmente de aquellos con posiciones de poder, intentando mantener todo igual, en detrimento de la experimentación humana completa? Ya sabes, así como tú, yo solo soy un miembro de esta familia que ahora es de 7.000 millones. Y como en la mayoría de las familias, sí, a veces es difícil estar de acuerdo. Pero a veces, las cosas son tan malas que necesitamos de una intervención seria. La siguiente serie es esa intervención, con la esperanza de salvar lo que claramente es una cultura en decadencia. Del creador de la trilogía de películas Zeitgeist. Llega el peor reality show de todos los tiempos. GMP Films presenta Cultura en Decadencia. Con tu guía Pete Joseph. www.culturaindecline.com. Es año electoral en Estados Unidos y algunos dirán que es año electoral para el mundo entero.
El vigente imperio dominante, el sistema político de Estados Unidos, ha gastado alrededor de 25.000 millones de dólares en la década pasada solamente. Un montón de dinero, que si fuese distribuido equitativamente por año, podría alojar y alimentar a cada persona sin hogar en el país, terminando con la epidemia efectivamente. Quizás, al igual que yo, para cuando termine este programa descubras que ese dinero podría haber sido mejor gastado. Sea como sea, la elección presidencial de 2012 se perfila a ser una de las elecciones más caras y ostentosamente importantes de todos los tiempos. Dada la actual crisis de deuda, la crisis del desempleo y la vasta desestabilización que vemos en la sociedad. Sin embargo, no estoy particularmente interesado en la derecha o en la izquierda. Tampoco interesado en los méritos políticos de cualquiera de los candidatos. En lo que estoy interesado, es en la idea total de una democracia global, que según existe tradicionalmente y cómo está ciegamente aceptada por la gran mayoría de gente en este planeta, como si fuese la única opción para satisfacer sus intereses y crear bienestar, y así poder llevar a la gestión de la sociedad a su estado óptimo. Esto me interesa. Entonces, en vez de debatir sobre quién debería ser el siguiente presidente, ¿por qué no nos detenemos y consideramos cuestiones más amplias? Como por ejemplo, no sé. Quizás, ¿por qué es que tenemos un presidente para empezar? ¿Qué es esto? ¿Feudalismo medieval? Pensé que los días de reyes, dictadores, y de otorgar a una persona un enorme poder habían terminado. O más generalmente, ¿no es un poco absurdo pretender que hay democracia participativa, cuando la misma gente no tiene nada para decir en cuanto a las decisiones tomadas por aquellos que son elegidos? De por sí está mal que los electos no tengan ninguna responsabilidad legal de hacer nada de lo que prometieron en su campaña. Pero si examinas la historia, vas a descubrir el hecho histórico de que la buena gente siempre fue de interés secundario para los intereses de ellos. Principalmente, intereses financieros y económicos. Por supuesto, esto es de común conocimiento ahora. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos va completamente en contra del interés público? Permite que el sistema bancario privado, un sistema que en realidad no contribuye con nada, sea rescatado con un montante de 13 billones de dólares. Usted tiene una casa de 14 millones de dólares con vista al océano en Florida. Tiene una casa de veraneo en Sun Valley, Idaho. Usted y su esposa tienen una colección de arte llena de pinturas valoradas en millones. Mientras que la gente fue abandonada con la abundante deuda privada, desempleo y una economía estancada. ¿Quién sabe si vamos a persistir con este jueguito ridículo que hemos inventado denominado economía de crecimiento, donde el movimiento de dinero lo define todo? Podría ser una buena idea hacer los cálculos al respecto de lo que verdaderamente podría ayudar a que este sistema económico opere a un nivel aceptable. Por lo tanto, si aumentas los impuestos a los supuestos ricos, realmente vas a estar aumentando los impuestos de los generadores de empleos. Y si el objetivo es hacer crecer al sector privado, tienes que reconocer que la mejor forma de crear ese crecimiento es dejando el capital en el tesoro de los generadores de empleos. Si ese dinero gastado en el rescate de los bancos fuera gastado para aliviar las deudas privadas de los hogares, dejando que Goldman Sachs, JP Morgan y demás instituciones financieras estériles y técnicamente sin importancia, experimenten la falla y bancarrota que merecen. Simultáneamente nacionalizando por completo el sistema bancario de Estados Unidos como un todo, quizás la economía de Estados Unidos podría haber tenido una oportunidad. ¿Por qué? Porque los bancos en realidad no contribuyen con nada. Las personas con trabajos sí lo hacen. Si quieres crecimiento en este tipo de sistema, necesitas empleos. Si quieres empleos necesitas demanda. Y la demanda requiere gente con dinero para gastar. Entonces, por ayudar a combatir la deuda pública, plantarías las verdaderas semillas de crecimiento económico. Por tan obvio como se vea, muchos se olvidan de una cosa. Los rescates financieros no tienen que ver con ayudar a la economía de Estados Unidos. Ni tampoco funcionarán para ayudar a cualquier economía soberana en el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en una plutocracia, no en una democracia. Y el único poder verdadero se encuentra detrás de las cortinas, no por delante. Los poderes financieros y económicos, no solo son dueños y controlan este país. Ellos se adueñan y controlan el planeta entero.
Y no, esta no es una conspiración. Es un trastorno en el sistema de valores. Mientras que un dólar sea asociado con cada hoja de pasto, cada porción de tierra, cada pensamiento o invención. Sin contar el juicio al mérito de las personas para tener el derecho a vivir a través del trabajo. No deberíamos esperar nada menos. Desde la propia concepción del Estado, junto con el subyacente poder del dinero como el conductor decisivo de las decisiones humanas. Y por lo tanto la persuasión, el verdadero poder fue siempre financiero. Y aquellas personitas que elegiste para las oficinas cada varios años, también tienen sus respectivos dueños. Y no lo olvides. Democracia. ¿Crees que existe hoy en día en Estados Unidos? Cuando lo dices así, si crees que ella existe, como los incendios forestales, Dios o el diablo. ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema democrático de Estados Unidos tal como existe? Está roto. Está profundamente roto. La democracia viene por supuesto de Grecia, y esta es la teoría de que la gente es dueña del gobierno. Esto se lleva a la práctica en 2012 en este país. Ni cerca. Esto es una corporatocracia. Considerando todo eso, pensemos ahora con un poco más de precisión sobre este tema de la democracia. Tomando en cuenta la tradición de nuestra democracia, ha tenido que ver con representantes, elegidos aparentemente para pensar por nosotros. Una pregunta importante sería, ¿de dónde salieron estas personas? ¿Por qué son ellos los que aparecen en tu televisor y no otros? ¿Tú has decidido que estas personas son las mejores opciones para competir por tal liderazgo? ¿O te diste cuenta de que los candidatos más pronunciados, en especial los presidenciales, aparecen de la nada y a través de los medios, se les da crédito sencillamente por mera repetición y exposición? El término democracia proviene del griego demos, que significa gente, y krates, que significa gobernar. La gente de tal sociedad expresa sus opiniones a través de votos, y se crea la política mediante los intereses de la mayoría. Parecería que el proceso fue formalizado en la antigua Grecia, y se ha estado adaptando desde ese entonces. Sin embargo, no tardó demasiado para que emergiese un poco de cinismo con respecto al proceso en sí, dado que la base completa de la idea asume que los votantes están tan educados como para saber lo que están haciendo. Franklin D. Roosevelt declaró puntualmente, la democracia no puede tener éxito a menos que aquellos que expresen su elección, estén preparados para elegir sabiamente. La verdadera garantía de la democracia, por lo tanto, es la educación. Winston Churchill, por otro lado, fue un poco menos indulgente, declarando que, el mejor argumento contra la democracia, es una conversación de 5 minutos con el votante promedio. El infame Mark Twain se precipitó al inevitable remate diciendo, si el votar hiciera alguna diferencia, no nos dejarían hacerlo. Me gustaría preguntarte, si fuésemos parte de la clase dominante, la clase propietaria inversionista, parafraseando a Stan Davlan, y quisiésemos preservar nuestros intereses contra cualquier interferencia, ¿qué haríamos? Bien, primero necesitaríamos tomar la visión más amplia posible que podamos. Necesitaríamos estar seguros de que los votantes estén lo menos informados posible, sobre los temas importantes que podrían contradecir sus prácticas establecidas. También necesitaríamos eliminar el pensamiento independiente, lógico, causal y científico, tanto como sea posible. Entonces, sostengamos un sistema educativo público extremadamente poco financiado, desactualizado y carenciado. Un sistema centrado simplemente en otorgarle un trabajo a una persona algún día, no para enseñarles sobre pensamiento crítico y lógico. El corazón de la democracia en realidad parte de la asunción básica de que la gente está bien educada sobre pensamiento crítico. Ellos saben sobre cómo pensar las cosas y evaluarlas, y por lo tanto pueden tomar decisiones propias. ¿Cierto? ¿Cuál es tu opinión sobre la educación en Estados Unidos y su efecto en el proceso democrático? Yo pienso que tenemos múltiples problemas en la educación en Estados Unidos, pienso que estamos lidiando con el embrutecimiento de Estados Unidos. ¿Sentís que esta especie de sistema educativo empobrecido realmente beneficia al establishment? Absolutamente. Mantenerlos estúpidos. Mantenerlos fácilmente entretenidos. Si están desinformados, no podrán luchar. Sin embargo, para reforzar aún más esto, también deberíamos fomentar y recompensar sistemas de creencia que apoyen la obediencia pasiva. Sistemas de creencias y valores que sean tercos, irracionales y que promuevan pensamiento cerrado. La religión se vuelve súper útil en estas circunstancias. ¿Es posible que la religión se haya vuelto politizada y que los candidatos la estén usando como herramienta? Yo creo que Dios creó el universo.
Y se nos ha ordenado mediante las Escrituras y el Señor Jesús, a que nos opongamos con todas nuestras fuerzas. No vamos a rezar para que Dios esté de nuestra parte en la guerra en cualquier otro momento. Pero rezaremos porque nosotros estemos del lado de Dios. Que Dios bendiga a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creo que el Dios que nos ama, el Dios que nos dio la vida, quien nos dio nuestro ser. Y entonces a cada marino, soldado, aeronauta y marine que sea partícipe de esta misión, déjenme decirles, están haciendo el trabajo de Dios. Si la gente está dispuesta a ser obediente y seguir ciegamente, estarán listos para extender esa obediencia a otros que clamen autoridad. Chequeado. Luego, es necesario reconocer una característica sociológica única de la condición humana, algo que denominamos psicología de rebaño. Esta es la tendencia de que nosotros los humanos, cuando nos topamos con una muchedumbre, tendemos a comportarnos a menudo de formas extremadamente desconsideradas y maleables. En palabras de Charles Mackay, autor afamado por las ilusiones populares extraordinarias y la locura de las masas, los hombres, supo decirse, piensan en rebaño. Se verá que enloquecen en rebaños, mientras que solo recuperarán sus sentidos despacio y uno a uno. Sin embargo, esto no solo se aplica a un disturbio futbolero. Dicha persuasión en multitud puede ser generada a través de simples eventos culturales. ¿Recuerdan el 11 de septiembre? Hablando de locura en masa. Este evento creó una locura multitudinal inmediata con miedo y venganza. Y no le tomó bastante al gobierno de Estados Unidos, y otros gobiernos, el aprovechar tal locura y promover legislaciones sanguinarias e invasiones ilegales. Sin embargo, estas tendencias psicológicas de rebaño, no son solo bastante útiles para implantar y guiar problemas percibidos de importancia. También son importantes para fijar límites rígidos de debate, creando la tendencia para quienes comienzan a cuestionar por sobre dichos límites, que sean desterrados y rechazados por su propio rebaño. Ya sabes, si alguien habla sobre una distribución más equitativa de los ingresos en la sociedad, ya que todo el crecimiento que ocurre en nuestro país, en la última década o más, ha sido para el 1,2% solamente. Jodidos comunistas. Si alguien especula sobre la obvia manipulación del poder y corrupción. Maldita sea, me tienen enfermo estas teorías de conspiración y sus mentiras. La Reserva Federal no confabula para sus propios intereses, y que el cielo no lo permita, que esos benefactores lo que quieren en realidad es aplicar conocimiento científico moderno y mejorar la sociedad. Sí, claro. Alimentar, vestir y alojar a todos en la Tierra con tecnología. Imbéciles utópicos. Acuérdate, probablemente la mejor manera de controlar el pensamiento humano, es estableciendo un profundo temor al rechazo social, y asociar ese miedo a los tabúes culturales. Entonces, con ese paradigma de trabajo en marcha, deberemos lidiar con el molesto problema, de que la gente podría enterarse, y trabajar para conducir a una persona al poder político que pueda causarnos problemas. Por lo tanto, algunos otros salvavidas estructurales específicos estarán a disposición. Básicamente, necesitamos asegurarnos de que esos candidatos no deseados, sean incapaces de llegar a ningún lado importante desde donde la gente pueda digerirlos. Y si lo logran, lo práctico sería tratarlos como raritos. ¿Está usted sugiriendo que la heroína y la prostitución son ejercicios de la libertad? Lo que usted está infiriendo es en ¿sabes qué? Si legalizáramos la heroína mañana, todos van a estar usando heroína. ¿Cuántas personas aquí usarían heroína si esta fuese legal? ¿Cómo hacemos esto? Con dinero. Y nuestra constitución corporativa tiene mucho que ver. Solo debemos asegurarnos de que el uso de ese dinero sea para que la influencia política sea desinhibida. En la decisión de 1976 de la Corte Suprema de Estados Unidos, la libertad de un candidato, de usar cantidades ilimitadas de dinero en su campaña, fue considerado legal. Equiparando el gastar dinero con el derecho a la libertad de expresión. Esto se traduce en la eliminación de igualdad de expresión regulada. Y por lo tanto, quien tenga más dinero tiene mayores recursos, y de esta forma, efecto. Perfecto. Sin embargo, aseguremos esto un poquito más. Asegurémonos de que nuestras corporaciones tengan el derecho legal de promover a nuestros pequeños títeres sin límites. Por suerte en 2010, nuestros amigos de la Corte Suprema de Estados Unidos, confirmaron que el gobierno no podrá restringir el gasto político de cualquier corporación sobre los candidatos a elegir, ya que están, una vez más, protegidas por la primera enmienda. Entonces, ahora podemos comprar un insano espacio publicitario para promover a quien queramos, tanto como queramos, ahogando a la oposición en los medios. Y, doble chequeado.
Muy bien, con estas medidas de carácter general en su sitio, continúa siendo importante el control del despliegue básico del proceso electoral, de principio a fin. La mejor forma de hacer esto, es creando una falsa dualidad. La ilusión de competencia entre ambas partes. Necesitamos un sistema bipartidista que constantemente pelee entre uno y otro en general, pero que mantenga las políticas elitistas básicas que necesitamos para mantener nuestra ventaja. La belleza de esta farsa de dominio bipartidista no es solo que se le dé a la gente la necesaria ilusión de elección, sino que es aún más importante oprimir a los terceros que lleguen. Como sabemos, estos molestos e hipócritas terceros partidos fueron causantes de problemas desde el primer día. Las enmiendas por derechos civiles, sufragio de las mujeres, derechos generales del trabajador, leyes de trabajo infantil y otras agitaciones de la industria. Todo esto viene históricamente de los crecientes terceros partidos, no de los dominantes, los grupos establecidos, nosotros. Por lo tanto, necesitamos ser vigilantes aquí. Necesitamos hacer que la gente se acostumbre a esta dictadura bipartidista, para que ni siquiera les importe si los dos partidos tienen el control directo sobre la mayoría del proceso electoral en sí. Necesitan tener el poder de organizar las reglas de la redistribución de distritos electorales, las primarias, las asambleas y los debates. Y por supuesto, nosotros, la clase dominante, moderaremos sus acciones. A través de cabildeo, contribuciones de campaña, ya sabes. Exactamente lo que promete el mercado libre. La libertad de manipular todo. Conoce a nuestros amigos. La Comisión de Debates Presidenciales o CDP. En 1988, el Partido Democrático y el Republicano, o los demopublicanos como me gusta llamarlos, establecieron la Comisión de Debates Presidenciales. Haciéndose pasar por una institución no partidaria, la CDP exitosamente tomó el control de los eventos más influyentes en las elecciones, los debates presidenciales. La CDP, que es una corporación privada copresidida por los ex jefes del Partido Republicano y el Demócrata, decidió a través de contratos secretos quién irá a participar en los debates y sobre qué se discutirá en ellos. Así que aquellos terceros partidos molestos, junto con sus ideas controvertidas, solamente pueden participar si los demopublicanos deciden que lo hagan. Me refiero a que, realmente, podéis imaginar qué sucedería si esos sociales molestos y trepadores fuesen capaces de oponerse a la trillada, miserable, lógica y típicamente estrecha materia de debates arreglados. Para la enfermera, el maestro, el oficial de policía, que a final de cada mes, tienen una pequeña crisis financiera. Ellos tienen que endeudarse un poco más, solo para pagar su hipoteca. No les hemos dado atención a ellos. Si observas nuestras políticas fiscales, este es un ejemplo clásico. Discúlpeme que lo interrumpa, señor presidente, pero no podría estar más de acuerdo. Sin embargo, ¿no cree que las políticas de impuestos y otros reconocimientos comunes acerca de lo que perjudica al estadounidense promedio son en realidad bastante benignas en comparación a la base misma de nuestro sistema económico? Ya sabe, hacer dinero a partir de la deuda, cobro de intereses sobre esta que no existe, lo que significa que ella siempre va a ser superior al dinero para pagarlo. Por supuesto, conduciendo a prestarse a sí misma para crear más deuda que lo cubra. Y esencialmente, las quiebras y bancarrotas son inevitables. No tanto para las clases más altas, sino más bien para las clases medias y bajas. ¿Por qué? Porque las clases bajas son las que reciben los préstamos para su casa y su auto, mientras que las clases altas generan ingresos mediante intereses. En vez de pagar intereses, ellos en realidad generan intereses a través de sus depósitos e inversiones. Obviamente, esto asegura crecimiento masivo en la división de clases, estructuralmente. ¿No es esto algo que debiera considerarse? ¿No? Bien, como punto final sobre la CDP, nuestras corporaciones podrán donarles directamente a ellos. Por lo que los partidos, imponiendo nuestra influencia financiera, por lo tanto nuestra agenda, aún más, disponiendo de otra evasión para con esa molesta normativa legal, exceptuarán a las corporaciones que contribuyan directamente en las campañas políticas. Una hermosa táctica evasiva. Sin embargo, nada es perfecto y no puede ser muy cuidadoso. Y a veces son necesarias, a la vieja usanza, tácticas probadas con experiencia. Nada resulta tan pasado de moda como el bueno y viejo fraude electoral directo.
Así que, hagamos que nuestros amigos corporativos diseñen algunas máquinas para votar con una integridad terrible, y ubiquémoslas en la mayor cantidad de lugares como nos sea posible. Sí, lo sé, es algo desdejado. Ya se ha vuelto público que las máquinas pueden ser hackeadas remotamente, con aproximados $10 de materiales y una educación en ciencias de octavo grado. Pero como la mayoría de los estadounidenses están completamente distraídos con sus deudas, disminución en su estándar de vida y pérdidas de empleo, los medios liberales caen en oídos sordos. Entonces, resumamos. Las personas de libre pensamiento tienden a reconocer la necesidad de una adaptación permanente y cambio, entonces necesitamos asegurarnos de que la educación respalde la tradición existente, a través del mero aprendizaje de memoria, no del pensamiento crítico y lógico. Luego, establecemos límites claros de debate en la cultura, y nos aseguramos de que aquellos que los superen, sean acallados mediante ridículo y degradación. Después, necesitamos aprovechar la psicología de rebaño y guiarla a través de los medios, para identificarles los asuntos que necesitamos en primer plano, o para distraerlos absolutamente. En cuanto a una influencia a larga escala, necesitamos tener la libertad de hacer lo que queramos, y de utilizar nuestra vasta riqueza corporativa para influenciar a la opinión pública y a los propios candidatos. Nuestro estatus legal como persona corporativa ahora nos asegura nuestra libertad de expresión y por lo tanto libertad de gasto. A continuación, creamos la ilusión pública de competencia y elección, y ganamos tanto control sobre el proceso electoral como nos sea posible. Nuestros peones demopublicanos, con nuestro esponsoreo y mangoneo interminable, que hoy manejan bien esto, incluyendo la restricción del debate público y la negación de todas las terceras partes que interfieran. Si eso no fuese suficiente, al carajo. Simplemente reordenamos los recuentos de votos nosotros mismos con el hackeo de las cajas negras de votación, en los estados de mayor influencia electoral. Y así sucesivamente. Como sabes, desde el principio de la civilización, aquellos en el poder han restringido exitosamente los intereses de la mayoría, mediante la regulación de sus valores, el control de los recursos a través del dinero, sin mencionar que controlan los mismísimos procesos que existen para desafiarlos. ¿Es esto una conspiración? Estos hombres poderosos se reúnen en habitaciones oscuras y trabajan para descifrar cómo mantenerse en el poder. Realmente no. No tanto como uno quizás pueda pensar. Mira, lo gracioso de todo esto es que ese proceso de manipulación en realidad es autogenerado, justificado de modo paso a paso con el autointerés básico guiando todo el camino. Fíjate, la corrupción real no está ocurriendo en reuniones de trastienda, o en los muelles. El poder real reside en personas como tú, el público, que perpetúas, condonas y sostienes los propios sistemas subyacentes que te oprimen. Pensamientos finales. Muchos mirando los contenidos de este programa, interpretarán la farsa general conocida como democracia estadounidense, o en realidad la farsa de la democracia global, de hecho, como un sistema que necesita de una mejor regulación. La ACLU, Democracia Ahora, Michel Moore, Ocupa Wall Street, Annie Leonard, y otras abiertas e inteligentes instituciones activistas y figuras, buscando lo que ellos llaman cambio. Todas en realidad operan dentro de la misma presuposición. Si solo pudiésemos regular mejor el poder monetario y corporativo, podríamos arreglar el mundo. ¡No! Lamento decir que hasta que la mismísima premisa social, y por lo tanto, los conductores psicológicos fundamentales de nuestra economía, desequilibrio, escasez, interés propio, explotación y competencia, hasta que estos sean alterados en la medida de que el sistema comience a recompensar y reforzar la colaboración, el equilibrio ecológico y humano, la eficiencia y sostenibilidad, realmente nada va a cambiar. Una condición sociológica, donde todo se basa en la ventaja sobre los otros. Lo que hoy llamamos corrupción, no es corrupción para nada en verdad. Son solo negocios como siempre. En serio, ¿qué es lo que espera la gente? En una economía donde todo está a la venta por su ética inherente, subrayando la falsa noción de que no es posible trabajar juntos inteligentemente, para beneficiar a todos, ningún nivel de supuesta corrupción nos debería sorprender. Entonces, en breve, para asumir que vamos a perpetuar esta filosofía económica aquí y luego contradecirla por acá con la idea de que ciertos elementos de la sociedad deberían de estar por fuera de los límites de la manipulación monetaria y su aumento. Es completamente ingenuo y absurdo.
Pero no tomen mi palabra. Solo toma asiento y mira el flujo y reflujo, mientras pasamos de un grupo de corruptos que nos dañan, al siguiente. Seguro, vamos a arreglar lentamente un poco de nuestros problemas con nuestro pensamiento cerrado. Pero hasta que el sistema entero sea abordado desde su núcleo. Desafortunadamente, es mayormente todo una pérdida de tiempo y la mejoría será muy poca. Hasta que crezcamos a ese nivel. Siéntate, relájate, y disfruta del show. Y hasta la próxima. Soy Peter Joseph. Agente y víctima de una cultura en decadencia. We won't never take not corporate tyranny.